Hola, me llamo Pepe y voy a leer un fragmento de un libro del Dream Team, el equipo que cambió la historia, de Manuel Moreno y Jordi Rovirosa. La llamada telefónica, 7 de noviembre de 1991. Los Celtics habían sido derrotados en Chicago la noche anterior por un contundente 132-113. Beard había jugado un buen encuentro, anotando 30 puntos y las molestias de su espalda habían sido soportables. Pero su esfuerzo no fue suficiente frente a un equipo que ya ostentaba el título de campeón y que aspiraba muy seriamente a renovar el anillo. Mientras desayunaba en su casa de Boston, Beard reflexionaba sobre el final de una época, la de un equipo que había ganado el título hacía 5 años y que ya hacía 4 que ni tan siquiera llegaba a la final. En el viejo Stadium, un pabellón casi decrépito como el Garden, pero aún con mucho glamour, Michael Jordan había anotado 44 puntos. Hay que rendirse a la evidencia, pensó Beard. Ni Magic ni yo estamos a la altura de Michael. Fue entonces, precisamente entonces, cuando sonó el teléfono. Larry, soy Magic. Ervin, respondió casi con una alegría Beard. ¿Cómo están tus problemas estomacales? No han sido problemas de estómago, Larry. Vengo a decirte que me retiro del baloncesto. Tengo el virus del SIDA, el VIH, y dentro de unas horas anunciaré que me retiro. Lo dejo, Larry. Es irreversible. Larry Bird, una persona con enorme control de las emociones, de carácter reservado, austero en las expresiones, solo se atrevió a decir después de un rato de silencio: No será una broma, Ervin. No, Larry, no es una broma. Voy a llamar a Michael, quería que lo supieras antes que nadie. Y no te preocupes, saldré de esta. Magic Johnson y Larry Bird habían competido en enorme intensidad, el uno contra el otro, desde sus tiempos universitarios. Ellos, y solo ellos, habían hecho grande a la NBA, que hasta entonces transitaba únicamente en las fronteras de los Estados Unidos. Beard y Magic, Magic y Beard. Celtics y Lakers habían conseguido internacionalizar la mejor liga del mundo. Y habían logrado que por primera vez en su historia el interés por la NBA llegara a casi todos los confines del planeta. En la pista se habían prácticamente odiado, pero hubo un momento en el que el respeto mutuo por el juego del otro les hizo desarrollar una sincera amistad. Por un momento, el juguete pareció roto. Y bueno, escogí este fragmento de lectura porque me parece, la verdad, muy interesante y es de mis libros favoritos, el Dream Team, cuando dos compañeros, debido a su rivalidad, uno le cuenta a otro que dejara el baloncesto debido al SIDA. Y me parece un momento muy bonito y eso explica que la rivalidad en la cancha no tiene nada que ver a lo que es fuera de la cancha. Espero que os haya gustado y un saludo.